¿Quién fue Hans Staden? Hans Staden, 1525-1576, fue un soldado, explorador y cronista alemán cuya vida dio un giro inesperado en el siglo XVI. Nacido en la región de Hesse, Alemania, Staden no era un personaje destacado en su época, pero su experiencia única entre los pueblos indígenas de Brasil lo convirtió en una figura histórica clave. Su relato, Verdadera historia de una tierra de salvajes, llamada Brasil, 1557, es uno de los primeros testimonios europeos sobre las culturas amerindias, especialmente los Tupinambá. Este trabajo no solo es un documento de aventura y supervivencia, sino también una ventana a los encuentros culturales y choques entre Europa y América en plena era de las exploraciones. 1. Contexto histórico. Europa y el Nuevo Mundo. El siglo XVI fue una época de expansión colonial impulsada por potencias como España y Portugal. Las expediciones a América buscaban riquezas, rutas comerciales y gloria. Staden, sin embargo, no era un conquistador ni un misionero, sino un aventurero que se vio atrapado en la vorágine de este mundo nuevo. Tras servir en el ejército francés, Staden se embarcó en 1549 en una expedición portuguesa a Brasil, entonces una colonia en formación. Su objetivo inicial era trabajar como artillero en los fuertes costeros, pero el destino lo llevó a vivir una experiencia extraordinaria. 2. El naufragio y la captura. Un europeo entre los Tupinambá. En 1550 Staden naufragó cerca de la actual Bahía, Brasil. Capturado por los Tupinambá, un pueblo conocido por su práctica ritual del canibalismo, su vida pendió de un hilo. Los Tupinambá, al igual que otros grupos indígenas, veían a los europeos como posibles enemigos o aliados, pero Staden logró sobrevivir utilizando su astucia y habilidades lingüísticas. Aprendió rápidamente el idioma tupí y negoció su estatus como aliado de una tribu rival, los Aymoré, lo que le permitió evitar ser víctima de los rituales antropofágicos. ¿Por qué no lo mataron? Staden atribuyó su supervivencia a su capacidad para entablar relaciones estratégicas y a su conocimiento de la tecnología europea, como la pólvora. Además, los Tupinambá tenían una visión compleja del enemigo. No todos los prisioneros eran sacrificados. Algunos se integraban como miembros de la tribu. Staden, al no ser considerado un enemigo directo, pudo coexistir con ellos durante casi 2 años. 3. Observaciones etnográficas. Más allá del canibalismo. El relato de Staden es un tesoro antropológico. Describe con detalle la vida cotidiana de los Tupinambá, sus prácticas agrícolas, rituales, guerras intertribales y sistemas de creencias. Destacan 3 aspectos clave. El canibalismo ritual. Los Tupinambá consumían carne de enemigos capturados en batalla, un acto simbólico para absorber su fuerza y vengar a sus propios muertos. Staden fue testigo de estas ceremonias, pero también notó que no eran actos de salvajismo irracional, sino parte de un código cultural complejo. La guerra y la alianza. Las tribus mantenían alianzas dinámicas, y Staden se benefició de esto al posicionarse como aliado de los Aymoré, rivales de los Tupinambá. La religión y los mitos. Staden documentó creencias en divinidades como Tupá, dios del trueno, y prácticas chamánicas, ofreciendo una mirada única a la cosmovisión indígena. 4. El escape y el regreso a Europa. En 1552, Staden aprovechó un conflicto interno entre los Tupinambá para escapar. Con ayuda de colonos portugueses, llegó a São Vicente, actual Santos, y regresó a Europa en 1555. Su relato, publicado en Marburgo en 1557, fue un éxito inmediato, ilustrado con grabados que mostraban escenas de canibalismo y vida tribal. El libro se tradujo a múltiples idiomas y alimentó la imaginación europea sobre el salvajismo americano. 5. Legado y controversias. ¿Fue Staden un antropólogo o un propagandista?
Su obra es un documento valioso, pero no exento de sesgos. Staden, como europeo del siglo XVI, interpretaba lo que veía a través de su propia cosmovisión cristiana y colonial. Por ejemplo, estereotipos. Reforzó la idea de los indígenas como bárbaros para justificar la colonización. Omisión. Minimizó las violencias de los colonos portugueses contra los indígenas. Veracidad. Algunos detalles, como la frecuencia del canibalismo, podrían estar exagerados para impactar a los lectores. Aún así, su trabajo es fundamental para entender cómo Europa imaginaba el Nuevo Mundo. Hoy, historiadores y antropólogos lo analizan como un encuentro entre culturas, no como un relato objetivo. 6. Staden, en la cultura pop y la academia moderna. La figura de Staden ha inspirado obras literarias, películas y estudios académicos. Su historia resuena en debates sobre colonialismo, etnocentrismo y la construcción de lo otro. En Brasil, su relato se estudia junto a fuentes indígenas para reconstruir una visión más equilibrada de la historia colonial. Conclusión. Un puente entre dos mundos. Hans Staden no fue un héroe ni un mártir, sino un hombre común, cuya experiencia ilustra la complejidad de los encuentros culturales. Su verdadera historia es un recordatorio de que la historia la escriben los sobrevivientes, pero también de que, incluso en contextos de violencia y desconfianza, el entendimiento entre culturas es posible. En un mundo globalizado, su legado nos invita a cuestionar los estereotipos y a buscar narrativas más inclusivas del pasado.